Hola, buenas tardes. Bueno, pues estamos otra vez por aquí. Hoy voy a realizar un directo con Hugo de Vitruvio Arte, pero va a ser un poquito diferente a los que solemos realizar habitualmente. Hola, Hugo. Pues si te parece, voy a comentar un poco cómo va a ser el directo que vamos a hacer hoy, que va a ser totalmente diferentes a los que hemos estado haciendo durante la cuarentena. Hoy queríamos, tanto Hugo como yo, realizar un directo un poco más, pues bueno, más dinámico, entrando un poco más en cosas más concretas, ¿no? Hemos decidido que vamos a hacer unos turnos de preguntas que iremos intercalando sobre arte, sobre patrimonio, también sobre turismo, porque al final todo tiene relación. Pues bueno, para que veáis un poquito pues, las opiniones que tenemos tanto Hugo como yo de estas cuestiones. Como siempre, os abrimos nuestro espacio para que podáis hacer las preguntas que queráis. Si tenéis cualquier duda o pues, cualquier opinión, pues bueno, podéis comentárnosla aquí en los comentarios y pues la tratamos. Y bueno, pues vamos a empezar un poquito, si te parece, Hugo. La primera pregunta que tenía aquí apuntada es, ¿cómo te apasionaste por la historia del arte? Vale, es una pregunta que voy a intentar resumir lo máximo posible porque, bueno, pues se podría hablar de muchas cosas, pero en realidad la vinculación que yo he tenido con la historia del arte o con el arte en general me ha venido un poco de cuna. Alguna vez ya he comentado que, bueno, pues mi padre es fotógrafo, mi abuelo era fotógrafo, mi tío era fotógrafo también, o sea, siempre la familia ha estado en cierto modo relacionada con el mundo del arte, en el caso de la fotografía, pero bueno, efectivamente la fotografía bebe muchísimo de la pintura. Y bueno, digamos que siempre, pues desde pequeña lo he visto de una forma natural el estar cerca del mundo del arte y de la historia del arte. Luego sí que es verdad que con el tiempo pues vas eligiendo qué es lo que más te interesa o lo que más te gusta. En particular, pues bueno, a mí sí que es verdad que, claro, la fotografía me interesa muchísimo porque lo tengo ahí, porque además pues puedo aprender de un profesional, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que viene un poco de cuna, o sea, quizás a diferencia de otras personas que igual ha sido con el paso del tiempo, con el paso de, pues bueno, de la formación que van teniendo en el colegio o en diferentes, pues, bueno, con los amigos o con la familia, en mi caso es pues porque desde que nací lo he vivido en casa. ¿En tu caso? Pues yo también lo he vivido desde pequeño. Ah, Alguna sí, vez ya lo mira. he comentado también. Bueno, aparte que mi padre de joven pintaba y algún cuadro de mi padre por casa siempre hay, ¿no? Ujú. Eh, Luego también, sobre todo porque cuando éramos pequeños viajábamos con mis padres y siempre, aunque íbamos igual a destinos de playa, pues a las mañanas sí que íbamos a la playa, pero luego a la tarde nos preocupábamos por conocer el patrimonio que había en los alrededores, o incluso pues si íbamos al Mediterráneo o a Andalucía, pues en el camino parábamos igual en Madrid o en algún sitio pues Ujú. a pasar una noche, pero también a conocer pues museos o la ciudad, ¿no? Entonces yo siempre lo he mamado desde muy pequeño. Por ejemplo, recuerdo un año que estuvimos en Galicia, pues sí, íbamos a la playa, pero luego también pues íbamos a Santiago, íbamos a ver cosas por la zona. Entonces es algo que lo he vivido siempre muy próximo también. Qué importante es, ¿no? Que al final dentro de Mm, la familia, pues desde pequeños, pues nos inculquen también el amor por la cultura, ¿no? mm, Efectivamente está muy bien el ocio, pues de playa y es necesario el de playa, el de monte, el de naturaleza, al fin y al cabo, que a mí me apasiona también, pero es muy importante también desde pequeños, pues enseñarles pues a los niños, a las niñas, la importancia que tiene la cultura y lo que el mundo que les va a abrir, ¿no? Porque mm. o las nuevas formas de pensar y la libertad que les va a dar de pensamiento, ¿no? El desde pequeños ir poquito a poco, pues llevándoles a un museo o a un centro de interpretación o, pues bueno, a ver, diferentes espacios culturales, ¿no? Al teatro o al cine. Bueno, no tiene por qué ser siempre un museo
o una galería. Hay muchos espacios, ¿no? Donde se puede Sí, un despertar el interés. concierto o Eso muchas es, cosas, sí. Mm. eso es, eso es. Bueno, pues la mía va un poquito por ahí, pero no. Yo, más que qué interés o no en el mundo del arte, mi pregunta era un poco diferente en el sentido de que la que voy a realizar es, si no hubiese sido historiador del arte, como es nuestro caso, en el tuyo y en el mío, ¿qué habrías querido ser? ¿Qué otra pasión tendrías a nivel profesional? Evidentemente, a nivel ocioso, pues bueno, muchos sabemos cuál es la tuya, pero no sabemos si esa también sería la profesional. Es complicado, claro, es que hemos hablado de dónde me viene la pasión por el arte y he hablado de los viajes y tal, pero es que desvincularme a mí de la historia del arte es muy complicado, porque claro, de pequeño en verano, pues cuando estábamos de vacaciones mi hermana y yo, nos íbamos a los museos de Vitoria por las tardes a visitarlos, ¿no? Que Ujú, esta anécdota también la he contado varias veces, ¿no? Que ujú, ya, bueno, íbamos allí y era cuando estaban los miñones, que es la policía foral, ujú. cuidando los museos. Y Sí. claro, ver a dos niños en época no escolar que iban a ver un museo por amor al arte, pues, Mira, por aquí se ríe Arte de Fondo y dice, Hugo ciclista. hombre, si decíamos que ser historiador del arte es complicado, pero con constancia se puede conseguir, lo de ser ciclista es más complicado. Sí, bueno, Hombre, además, bueno, es sacrificado en otro sentido, ¿no? Diferente al nuestro, ¿no? Al fin y al cabo. pues probablemente por esa línea que comenta Monse, ¿no? Pues no sé Ujú, si ciclista o director de un equipo ciclista, es algo que me parece muy ujú, atractivo también, pero no sé si profesionalmente, a mí me gusta disfrutar de la bici, o sea, yo cuando salgo a andar en bici es para disfrutar, no me sí, imagino haciendo algo profesionalmente diferente a la historia del arte. sí. En mi caso, yo de pequeña realmente tampoco tenía en mente la idea de ser historiadora del arte. De hecho, yo, pues bueno, tuve durante muchísimo tiempo tuve una idea que era ser bióloga marina. Bueno, es que, como he dicho antes, me gusta muchísimo la naturaleza, me gusta muchísimo el mundo animal también. Y bueno, luego por circunstancias, pues un poco también encaucé pues, mi trayectoria hacia las letras. Mi idea inicial era haber hecho bellas artes, sobre todo un poco con la idea de hacer diseño de moda, pero fijaros hasta qué punto las circunstancias de la vida o las casualidades de la vida pueden variar totalmente tu trayectoria y felizmente, que cuando fue mi padre a inscribirme a la carrera, porque fue mi padre el que fue a inscribirme, resulta que la persona que estaba delante de mi padre registró la última plaza para Bellas Artes y no quedaban más plazas. Y yo la siguiente carrera que había seleccionado era Historia del Arte. Y recuerdo que me llamó mi padre y me dijo, Noemi, Bellas Artes ya no hay espacio, ¿qué te parece si haces Historia del Arte? Yo tengo que decir que ese año me había apasionado el curso que había tenido en Bachillerato de Historia del Arte y lo tenía muy presente. O sea, como segunda idea, pero bueno, en realidad luego me he dado cuenta que quizás era lo lógico, o digamos, el camino que quizás ha sido el acertado. Y así fue, pero bueno, la realidad es que fue una casualidad muy concreta que al final marcó mi trayectoria y felizmente, la verdad, realmente fue así. Mira, yo Bellas Artes seguro que no, porque no tengo dotes para el dibujo. Y sí que es verdad que yo tenía muy claro desde muy pequeño que quería ser historiador del arte. Yo tengo recuerdo ya con 14 años de que tenía la idea esa, o sea que lo mío es como muy, muy precoz. Sí, sí, Bueno, sí, sí. Muy precoz, la verdad que sí. Sí, pasamos a sí. la siguiente pregunta, si Venga, vale. quieres. Vale, genial. ¿Por qué crees que el Louvre no restaura la Mona Lisa? Uf, qué pregunta, qué pregunta. Creo que hay varias cuestiones que tienen que ver con esto, ¿vale?
Y no digo que ninguna de ellas sea la acertada, porque eso solo lo saben ellos, o sea, al fin y al cabo. Pero creo que va, por un lado, con la idea estética que tiene el común de los visitantes del museo, es decir, el porcentaje más importante de visitantes del museo, de cómo es la estética de la obra. Es decir, yo creo que todo el mundo, incluido, yo creo que incluso hasta los historiadores del arte, tenemos una referencia de unos colores de las obras de Leonardo, que luego sabemos, cuando nos han restaurado otras obras, que no es el caso de la Gioconda, que no son esos. Pero sí que es verdad que son los que desde pequeños, desde el momento en el que nos hablan de la Gioconda, que creo que es las obras que quizás una forma más temprana nos hablan en el colegio, ¿no? Tiene una cromía muy concreta que es con la que la asimilamos, ¿no? Con la que la vinculamos. Y entonces yo creo que hay un poco de miedo a que si se hace una restauración profunda sobre la obra y evidentemente eliminen los barnices que se han quedado ya antiguos, ¿no? Han ido amarilleando con el paso del tiempo, haya un shock muy fuerte y quizás un poco traumático de cara a la idea preconcebida que tiene la gente sobre la obra. Y con ello también, evidentemente, qué perjuicio puede llegar a tener eso de cara al propio museo. Entonces, yo creo que están siendo un poco conservadores en ese sentido, quizás por lo que se puedan encontrar posteriormente, ¿no? No digo de cara a la obra, que evidentemente la obra, la idea debería de ser efectivamente restaurarla, ¿no? Para verla en su máximo esplendor, pero creo que generaría quizás conflicto en los visitantes. Claro, estoy de acuerdo contigo y es que es una pregunta que te la hice además, que te la planteé precisamente por eso, ¿no? Mm, Es la imagen que tenemos de la Gioconda. Realmente, ¿cuál es la obra? ¿La que pintó claro, Leonardo o la que vemos hoy en día? eso es. Entonces, por un lado está esa cuestión. Hay mares de tinta que se han escrito sobre esa obra Mm, que posiblemente si se restaura, pues ya no nos sirvan. Entonces, claro, totalmente. es un replanteamiento de la propia obra. Sí, Pero no solamente eso. Yo creo que también el museo piensa no solo ya a largo plazo, lo que comentabas, el perjuicio económico que pudiera tener, sino también a medio plazo o a corto plazo, porque la restauración de la obra implicaría unos meses el museo sin su obra emblemática, que podían eso haber es, eso aprovechado es. esta Sí, crisis del COVID podían. para haberla restaurado. Pero claro, como tenemos el otro problema, ¿no? Pues está ahí esto. Yo Sí. creo que sería una oportunidad, porque si cogemos un manual de historia del arte, el museo que más obras tiene en ese manual Mm. seguramente sea el Louvre, casi seguro, y además un porcentaje bastante elevado. Y que yo creo que favorecería para que en muchas ocasiones quizás el público en general o el visitante quizás no especializado del todo, vamos a decir, o gente que evidentemente le tiene que mover algún interés para ir a ver un museo, pero que no tiene por qué ser pues un historiador o un artista o gente que realmente tiene un interés en profundidad y un conocimiento amplio, se le diese la oportunidad de descubrir otras obras del museo Claro, a que eso quizás iba, se ven ¿no? eclipsadas por la propia Gioconda, ¿no? Que sería una oportunidad para potenciar la colección y para no tener Absolutamente. yo condodependencia, ¿no? Al final, Eso que es, es es, un es poco lo... absolutamente. Entonces, si se plantearían bien las cosas en ese sentido, yo creo que sería una oportunidad para el museo. Luego, claro, está el miedo que has comentado tú, pero al final tenemos que ponernos en la situación de que cuál es realmente la obligación de un museo o la moral, podríamos decir, de un museo, Mm, es conservar la obra en las mejores condiciones posibles. Y absolutamente. desde luego que la Mona Lisa no está a día de hoy en las mejores condiciones posibles. Yo he llegado a escuchar por ahí también que quizás sea por miedo
a que vayan a deteriorar aún más la obra. Precisamente es lo contrario, pienso yo, ¿no? Sí, Pero sí, bueno, sí. ahora creo que dentro de la profesión de la restauración hay grandísimos profesionales que iban a hacer un maravilloso trabajo. O sea que Totalmente. creo que por ahí No, yo creo no van que, los digo que tiros. en un porcentaje muy importante, creo que tiene que ver, lo que digo, con la mitificación de la obra Exacto. a nivel perceptivo, es decir, lo que tú quieres encontrarte es lo que te vas a encontrar, y hay mucho miedo a efectivamente que eso no suceda. Y luego es un poco, yo creo que también es conservadurismo, es decir, el hecho de que generaciones y generaciones y generaciones han estado teniendo en su mente la imagen de la Gioconda con los colores que tiene a día de hoy. Es decir, pues estos tonos como verdosos azulados, el amarillo. Evidentemente sabemos que probablemente, bueno, probablemente no, se ven en las restauraciones de obras de Leonardo, que efectivamente las tonalidades no son tal y como hoy las apreciamos, que ese tono, digamos, ese caliz amarillo que ha tomado tiene mucho que ver con el propio barniz, el envejecimiento de la obra en sí misma, ¿no? De los pigmentos. Entonces, pues bueno, yo creo que ya te digo que hay mucho de un poco de no romper el mito y no enfrentarse a la Totalmente. realidad de esa ruptura del mito, ¿no? Mm. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, toda esa riada de visitantes que van al museo van a ver esa imagen de la Gioconda. Y si les pones otra, igual dejan de ir, que es un poco la línea que comentabas, ¿no? Sí, en realidad yo creo que también va a ser trabajo nuestro, si diese el caso, si es el caso de que efectivamente diesen el paso a restaurar la obra, yo creo que va a ser también, es lo que digo, casi una obligación por parte de los historiadores del arte, como bueno, del mundo del arte en general, pero sobre todo de los historiadores del arte, el hacer entender en el caso de los profesores, en el caso de los guías, en el caso de, pues bueno, diferentes a niveles profesionales, pero siempre vinculado al mundo del arte, de hacer entender que la obra en sí misma no es como tenemos en mente habitualmente, sino que la realidad es que efectivamente, pues bueno, los colores son otros y eso es una evidencia y eso se sabe, ¿no? Vamos a pasar a la siguiente, nos vamos a acercar un poco más hacia casa. Y mi siguiente pregunta es, ¿quién es tu artista vasco favorito? Bueno, primera pregunta, o sea, voy a contestarte un poco a la gallega, o sea, con otra Ah, sí. pregunta. ¿Vale un artista nacido en Ribadesella que formaba parte del grupo de los impresionistas belgas, del grupo de los 20? Vale todo. A mí me gusta, como artista vasco, me gusta muchísimo Darío de Regoyos. Lo Lo que sabía que pasa ibas a que, decirlo. A decir eso, que sabía que Regoyos fijo. claro, Darío de Regoyos tiene una conexión, bueno, de nacimiento con el este Ribadesella, nació en Ribadesella, y luego su vinculación, digamos, a la vanguardia artística estaba en Bélgica, en el grupo de los 20. Claro, la pregunta la hacía un poco también porque los artistas, por ejemplo, que no eran nacidos en Vizcaya, no tenían opción a las becas de la Diputación de Vizcaya en finales del 19, principios del 20, cuando eran tan Sí. populares estas becas entre los artistas. Entonces, claro, no eran Ujú. considerados como vascos como tal, ¿no? También le Mm. pasó a uno de los hermanos Zubiaurre, ¿no? Que uno sí Sí. que nació en Garay, pero el otro nace en Madrid y no Mm. podía optar a estas becas. Entonces, por Con la importancia que eso, tenía el viaje a París y a Roma, ¿no? Que claro, era el doble viaje, ¿no? El clasicismo y el mm, modernismo, ¿no? mm, Claro, sí, sí. De todas formas, mira, no sé si estuviste hace unos años, no recuerdo exactamente cuántos, en una exposición que hubo, cuántos, perdón, en una exposición que hubo sobre Regoyos en el Museo de Bellas Artes de Bilbao. mm, Fue una exposición muy, muy, muy importante, en la que no solo se veía el Regoyos más impresionista,
mm, sino que se veía, pues bueno, a Regoyos a nivel puntillista, que a mí me sorprendió muchísimo. No hizo muchas obras vinculadas al puntillismo, pero algunas sí que tenía. También de la España Negra. sí. Bueno, pues fue una exposición que gustó muchísimo. A mí particularmente también me pareció súper interesante, además en la que hubo pues una cantidad de obras muy, muy, muy importante. Y a mí me pareció muy importante porque en general la gente a Regoyos le conoce simplemente pues eso, por el impresionismo, ¿no? A mí me encanta el cuadro de la trainera en la Concha. Ah, sí, 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 sí. Claro. Sí, Ese sí. cuadro me gusta muchísimo. Sí. Que recuerdo en los principios de la televisión autonómica vasca, de la ETV, no sé si tú recuerdas que cuando pasaban a la publicidad colocaban una obra de un artista vasco. Creo Era recordar que sí. como una cortinilla que metían Mm, y me ujú. parece una iniciativa súper interesante, Creo que si recordar que nos sí. ve alguien relacionado con Euskal Telebista, que oye, lo tenga en cuenta porque es una forma de difundir a nivel popular el arte, en este caso vasco, y creo que era una iniciativa muy, muy buena, ¿no? Entonces, Sí, sí, la verdad que sí. Sí, porque es una forma también de democratizar el arte y hacerlo pues, accesible a personas que igual en un principio no tienen tanto acercamiento, tanto interés y se lo puedes despertar. mm, Porque yo no creo o sea, que pueda ser el caso como el nuestro, que puedes decir uno desde pequeños, es que hay mucha gente que el claro. gusto por el arte le ha llegado de forma más tardía, mucho Mm, más tardía, incluso gente que ha sido después de jubilarse, que han mm. dicho, ostras, pues ahora que tengo más tiempo voy a intentar ver a ver, y de repente dicen, ay, pues esto existía, ¿no? Es interesante también. Muchas veces cuando se piensa en artistas vascos se piensa más en los de la vanguardia, que en ese Sí. caso sería Oteiza, en mi caso, el que más me Ujú. gusta. Sí. Y si nos vamos ya a épocas pasadas, ¿no? Que igual no se piensa tanto en artistas vascos como tales, Juan de Anchieta. Juan de Cheta. Anchieta, que es bueno, pues ese magnífico escultor romanista, ¿no? Que trae la obra de Miguel Ángel, ¿no? Ujú. Bueno, de segunda mano, digamos, pero que es una obra impresionante, ¿no? Ujú. O sea que tienes varios. Sí, sí, claro. Bueno, a ver, yo también tengo varios, ¿eh? Pero uno de los que más me gustan o que más disfruto viéndolo o viendo sus obras es Iturrino. Mm, Me encanta. O sea, no sé, la pincelada que tiene, los colores, la composición, lo rupturista que fue, teniendo en mm. cuenta, pues bueno, que él está creando sus obras a la par que se están haciendo obras también de costumbrismo vasco y que son quizás el referente, ¿no? Sí, pero él Eh, también estaba muy vinculado con la vanguardia, lo que hemos Así comentado es, eso antes, es lo que iba claro. a decir precisamente, eso es. Entonces, también la relación que él tiene con la vanguardia, el conocimiento de los impresionistas franceses, pues bueno, no sé, le hace un artista muy, muy especial. De hecho, yo creo que en muchas ocasiones hay gente que cuando lo ve piensa que es un pintor francés, o sea, si no lo conoce, Mm, es tan novedoso para el momento en el que realiza las obras que le hace muy, muy especial. Y bueno, pues como en el Museo de Bellas Artes de Bilbao podemos admirar de forma continua algunas de sus obras, pues bueno, es un placer. También Paco Durrio, me encanta. mm. Paco Durrio también me gusta muchísimo. Bueno, la escultura que hace, además de que igualmente creo que es totalmente rupturista con lo que se había hecho hasta el momento y además es muy, muy particular, muy personal. Eh, Abre el mundo del arte a cuestiones que hasta el momento quizás no habían sido tan habituales, pues como, o sí eran habituales, pero quizás se entendían como de segunda, como es el caso de la decoración, como es el caso de los broches, los collares, pendientes, cantidad de cosas que hasta el momento pues quizás se habían tenido como que no entraban dentro de las grandes artes o de las tres grandes, ¿no? La arquitectura, la escultura y la pintura, y él es como que deja claro que puedes tener unas ideas y plasmarlas en elementos pequeños como en elementos grandes y que el valor es el mismo, ¿no?
la obra monumental que tiene, ¿no? O que tenía, porque creo que con lo del abecedario las trasladaron, pero esa obra monumental que estaba en la antigua entrada al Museo de Bellas Artes de Bilbao, o sea, es capaz de plasmar lo que dices, tanto en pequeño formato como en gran formato, ¿no? Así es, así es. Y en ese sentido, por eso digo que creo que es un artista que también ha marcado un antes y un después Mm. en el entorno, ¿no? En el mundo del arte y en el entorno. ¿Qué obra es la que más te ha impactado viéndola en persona? La obra que más me ha impactado, el Guernica, sin ninguna duda. Sin ninguna duda. El Guernica es impresionante. Es que no tiene palabras. Alguno puede llegar a pensar, o alguna puede llegar a pensar, bueno, pues es también por la cercanía que podéis tener, en vuestro caso que sois vascos, pues puede que probablemente tenga mucho de eso, pero es que luego es que es una obra que es monumental. O sea, es una genialidad desde mi punto de vista. Y así conoces un poco más la inspiración compositiva que tuvo Picasso a la hora de realizarla, pues todavía más, ¿no? Mm. Porque nos deja ver perfectamente. Yo siempre suelo decir en las visitas que realizo, cuando me toca hablar de Picasso, evidentemente, que ni el cubismo es solo Picasso, ni Picasso es solo cubista, ¿no? Siempre digo eso. Eso es una frase que siempre la repito y la repetiré siempre porque parece que a Picasso solo se le conoce por el concepto del cubismo, ¿no? Y el Guernica es un clarísimo ejemplo de todo lo que era Picasso como artista, ¿no? Entonces, en ese sentido, y luego aparte el verla en el Reina de esa manera que entras, o sea, de repente la puerta es como que pequeña y entras y te lo encuentras, es un impacto brutal. Yo creo que a nadie se le escapa el impacto tan grande que puede ser ver el Guernica, ¿no? En eso en parte coincidimos. Yo es que he estado pensando entre dos que además yo creo que me impactaron el mismo día o en la misma época. Porque, claro, una es el Guernica, que yo la primera vez que vi esta obra no fue en el Reina Sofía. Y la otra es Saturno devorando a un hijo de Goya. Goya, sí, Goya la tienes muy impactante, sí, la verdad que sí. Entonces, pues bueno, ahí ando entre esas dos. Primero voy a empezar por el Guernica, ya que hemos coincidido en esa. El Guernica me impactó muchísimo, porque yo la vi pues con 11, 12 años aproximadamente. Y yo estaba acostumbrado a ver esa obra de arte pues todos los días, como quien dice, en una reproducción en casa de mis abuelos. Yo pasaba mucho tiempo en casa de mis abuelos Mi y abuela también la tiene, en el pasillo. pues mis abuelos además la tenían encima del sofá, ¿no? Entonces yo me la imaginaba de ese tamaño. Ya, Claro, es que es fue, impresionante, ¿verdad? El fue verla. impacto. Y yo que además de pequeño era bajito, yo pegué el estirón ya pues un poco mayor, con 14 15 años. Entonces yo pequeño ante esa inmensidad de obra, o sea, me Sí, impactó, yo creo que es uno de los mayores impactos que he tenido en mi vida con una obra de arte. sí, sí, Y sí, el es que es. otro, el Saturno, que claro, también la vi con esa edad, con 11 12 años, y ver a ese señor comiéndose a un niño, pues también me impactó Eso te puede bastante. crear hasta un trauma, ¿eh? Depende Sí, en qué sí, casi, momento lo casi. veas. Entonces, por eso esas dos obras yo creo que son las que más me han impactado a mí. Pero el Guernica, Sí. desde luego, es una obra No, no que es. aparte de todo el simbolismo que tiene, lo que dices de la proximidad, y más que la proximidad, porque Guernica sí que es un bombardeo concreto, pero el Guernica habla más que de eso, habla Es, de uni- sí, de los los horrores de la horrores de la guerra. guerra. Los horrores de Totalmente. la guerra es algo universal, que también trata Goya precisamente en la serie de los desastres de la guerra, y es Hmm. que yo creo que esas obras tienen un valor didáctico fundamental. Y además La es que, guerra nunca trae nada bueno. Y es que encima Guernica fue ese ensayo de hmm, bombardeo contra población civil que luego ya se generalizó en la Segunda Guerra Mundial, que hubo otros absoluto. antes, pero
Guernica, claro, un día de mercado, un bombardeo contra la población civil, o sea, eso fue un auténtico desastre Además, de la guerra. creo que una particularidad que tiene el Guernica es que, como bien estás diciendo tú, es una obra que efectivamente, aunque particularmente hable de un momento concreto de la historia, es universal. Mm. Es decir, da igual quién se ponga delante de esa obra. Y ese es el valor que tiene, por lo menos desde mi punto de vista, como estás diciendo tú, a nivel didáctico, pero también a nivel emocional. Da igual quién se ponga delante de esa obra, me da igual de qué país venga, me es lo mismo, que puede llegar a la misma conclusión. Porque probablemente su país, su comunidad, su entorno haya vivido algún momento en el que se hayan podido sentir reflejados con eso que está pasando. Y con, Y, lo, desgraciadamente, lo que nos sigue pasando a nivel mundial, ¿no? y luego ya me parece eso magnífico el lugar en el que se expuso por primera vez esa obra. Claro, es un encargo que le hace el gobierno de la República a Picasso en el año 37 para la Exposición Internacional. Internacional de París. Y para llegar al pabellón de Alemania había que pasar por delante del de España y había que ver esa obra, ¿no? Que es algo que yo creo que también hay que tenerlo muy presente. Es al final entrar en las conciencias, ¿no?, de quienes habían ejecutado al final ese bombardeo, ¿no?, que habían sido la aviación alemana. Así es. Pues sí, yo ya te digo que para mí es, y creo que siempre que voy a Madrid y que tengo un momento, el impacto es el mismo, ¿eh? O sea, en ese sentido no creo que por mucho que la veas, el impacto sea inferior. Porque creo que va mucho más allá de únicamente, como digo, lo compositivo o lo... yo creo que es mucho... hay algo que es emocional y que, que es muy profundo. O sea, que un artista consiga entrar hasta esa profundidad de las personas es muy difícil, yo creo, ¿eh? Desde mi punto de vista es muy difícil. Pues la siguiente pregunta que te voy a hacer, que más o menos ya la sé porque hemos hablado en varias ocasiones de ello, es ¿cuál es tu estilo y tu artista favorito? Que yo creo que ya lo sé, pero bueno, cuéntanoslo. Bueno, no es ningún secreto, vamos. Además, en una respuesta anterior ya casi he dado la respuesta a esta, porque mi periodo favorito es el Renacimiento y mi artista Miguel Ángel. Cuando he hablado de Juan de Anchieta, pues bueno, ya he dado una pista sobre la respuesta, ¿no? Para mí, Miguel Ángel es que es el más grande posiblemente de la historia del arte. Es escultor ante todo, el escultor de obras como la Piedad del Vaticano, el David, el Moisés, que son grandes esculturas de la historia del arte, pero es que para no ser pintor pinta los frescos de la Capilla Sixtina, tanto la bóveda como el juicio final. Sí. Le decía a Julio II cuando le encarga la bóveda que se confundía de artista, que él no era pintor. Bueno, Julio II sabía perfectamente lo que hacía, yo creo, ¿no? Totalmente. Y luego también es el arquitecto de uno de los símbolos arquitectónicos del catolicismo, de la cristiandad, que es la cúpula de San Pedro del Vaticano. Es que con eso Sí. no hace falta decir más. Sí, yo ya sabía la respuesta, tengo que decirlo. Pero bueno, sí, para que lo sepan también los demás y las demás. En mi caso, pues me voy un poco más lejos, bueno, más cerca en realidad de nuestra contemporaneidad, pero un poco como lejos del Renacimiento. Sí que es verdad que a mí me cuesta un poco elegir porque soy un poco dual, en ese sentido. O sea, me encanta la Edad Moderna. En particular, sí me gusta muchísimo el Renacimiento, pero yo soy también mucho del Barroco, o sea, me gusta muchísimo el Barroco. Pero luego también, y me siento bastante identificada además con muchas de las obras del arte contemporáneo.
Entonces, a mí un movimiento que me encanta, que en particular, bueno, pues los no gestuales sobre todo, aunque también me gustan los gestuales en realidad, que es el expresionismo abstracto norteamericano. Mm. Bueno, a mí es que Rothko me apasiona. O sea, me gusta muchísimo Pollock, ¿eh? No voy a decir lo contrario, pero volvemos otra vez un poco a la idea de ¿te tiene que gustar esto y no te tiene que gustar lo otro? Evidentemente me pongo delante de una obra de Pollock y me quedo perpleja. Pero Rothko es que creo que también es otro de esos artistas que si le das el tiempo, que yo creo que muchas veces es lo que nos falta, pero si le das el tiempo para poder ponerte delante de una de sus obras, observarla, más allá de quiero ver esto, sino que muchas veces es difícil, yo lo entiendo porque vamos a los museos, no, igual no están en nuestra ciudad, tenemos el tiempo limitado, etcétera, etcétera, pero sobre todo yo siempre digo que tener la opción de ponerte delante de una obra como cualquiera de las de Rothko, en mi caso, por ejemplo, en el Guggenheim tienen una y pues tenerla ahí y saber que siempre que quieras puedas ir a verla, creo que es algo inmenso, ¿no? Y en el caso de, bueno, ya os digo, sobre todo lo que me gusta es el expresionismo abstracto norteamericano. Y luego tiene mucho que ver con otra de las preguntas que vamos a hacer más adelante, pero bueno, de momento sí, decir eso. Y luego, como os decía, también el barroco. El barroco me gusta mucho y alguien igual puede pensar, "Jo, pues qué contraste tan fuerte, ¿no? Si me estás diciendo que te gustan los no gestuales del expresionismo abstracto norteamericano, porque son como la idea esa más espiritual de calma, y luego me estás diciendo que te gusta el barroco, que precisamente es el movimiento, pues quizás tiene que ver con eso que estoy comentando de la dualidad, ¿no? Que muchas veces tenemos las personas, ¿no? Porque encima del barroco, sobre todo a nivel arquitectónico, me suele gustar el barroco exuberante, no tanto el clasicista. Entonces es curioso, ¿no? Es como un poco las dos Noemis, ¿no? Que existen en mí, ¿no? Pero sí, yo diría que el barroco y diría que el expresionismo abstracto norteamericano. Mm. Sí, el Pues barroco sobre todo el italiano. a mí el barroco me gusta, pero me gusta más el clasicista, he de decir. ¿Ves? Y me gusta la abstracción, luego hablaremos de esto, pero precisamente el expresionismo abstracto no, quizá no sea lo que más me llene. Sí, sí, bueno, a ver, efectivamente, esto es cuestión de gustos muchas veces, ¿eh? Está claro. De feeling Pero bueno, con las obras. yo también te No hay más allá. entiendo en cuanto a lo que decías un poco de, más que de la dualidad, es que yo creo que somos apasionados de la historia del arte. O sea, que es un poco, lo iba a comentar en otra de las respuestas, pero también lo podemos comentar aquí. Es que a los que realmente nos gusta la historia del arte, aunque podamos tener movimientos que no son más afines o que nos gusten más, nos gusta la historia del arte. Sí. Y yo disfruto tanto ante un Pollock como, bueno, ante una obra de Miguel Ángel disfruto más, no te voy a engañar. Pero vamos, que también me gusta, o sea, a mí me gusta apreciar el arte. O, por Sí, ejemplo, a mí dar un paseo por Vitoria y encontrarme todo el street art que hay ahora bastante en la sí, la verdad que en ciudad, Vitoria, pues es que sí, sí. también es un placer, ¿no? Entonces, yo creo que a los que nos gusta el arte en general, ¿no? Eso es, sí. Y sí que es verdad que al final lo que es eso, lo que te apasiona es el arte en general. Luego puedes tener gustos particulares, pues que tenga que ver con muchas cosas, ¿no? Con el feeling o no que puedas encontrar con ciertas obras o con ciertos temas o con ciertas formas de componer o lo que fuese. Pero sí, efectivamente estoy de acuerdo que a quien le gusta el arte y quien le apasiona el arte, te habla lo mismo del románico que del futurismo, que bueno, que yo qué sé, Mira, es que, de por una ejemplo, a cueva mí del Paleolítico Superior. el, el románico me encanta y el futurismo también, o sea que... Por eso, ¿ves? Y probablemente y luego además es que hay un punto de unión entre todos los estilos, ¿no? O sea, para que unos hayan existido, han tenido que existir otros y ha tenido que haber una vinculación entre ellos entonces, y muchos se han reflejado en los anteriores, ¿no? Entonces, claro que es importante, ¿no? Y claro que parecen muy antitéticos, pero que tienen mucha relación a veces, ¿no? ¿Por qué crees que es tan importante conocer nuestro patrimonio?
Porque es lo que somos. Es que no tengo que decir mucho más. Eh, es lo que somos. Si no somos capaces de conservar aquello de lo que estamos hechos, y no hablo a nivel físico, hablo a nivel social, a nivel como digo, cultural, a nivel emocional, vuelvo otra vez a la idea, es que no somos nada, es que es lo que somos. Estoy totalmente de acuerdo contigo, o sea, no hay mucho más que añadir. Es que no podría decir mucho más. La reflexión es esa. Pues si quieres pasa tú a la siguiente. Vale. ¿Qué museo o galería crees que es obligatorio ver una vez en la vida? Una vez en la vida, sí. Es complicado porque, claro, hay tantos, pero yo desde luego que es uno que la gente va a Florencia y casi nadie va a ver este museo. Y me parece un sitio que hay que visitar sí o sí, que es el Museo Bargello. Y lo estoy publicitando mucho y luego la próxima vez que vaya no voy a estar solo como siempre que he ido, porque es una pasada, es que Estoy totalmente vas de acuerdo. Vas al Bargello, Sí. tienes obra de Miguel Ángel, de Donatello, de Gian Bologna, de los de la Robbia, tienes, o sea, obras impresionantes y nunca hay nadie viendo ese museo, ¿no? Y Es están, pues verdad. eso. Yo cuando estuve creo que he estado 2 veces. La segunda vez fui con un grupo, con una clase, o sea, vamos, un grupo de alumnas. Y estuvimos nosotras solas, éramos 20, pues bueno, para nosotras básicamente. Y la otra vez yo creo que estuve en las salas como con 2 o 3 o 4 personas más. Mm, Yo estoy totalmente de acuerdo. Ujú. Y efectivamente es un museo que yo también creo que tiene que ser, sobre todo para los amantes del arte, a ver si luego puedes viajar de muchas maneras, pero si realmente te gusta el arte, estoy es totalmente de que, acuerdo. tienes obras, bueno, el Baco de Miguel Ángel, por ejemplo, está allí, pero tienes Mm. el David de Donatello, Donatello, eso es. el San Jorge de Donatello, los dos relieves del concurso de las puertas del baptisterio de Brunelleschi y de Ghiberti, que es Ujú. fundamental para poder entender el Renacimiento. O sea, la historia del Renacimiento hubiese Mm. sido totalmente diferente si el resultado de ese concurso hubiese sido en favor de Brunelleschi, porque probablemente no hubiese construido nunca la cúpula de Santa Probablemente, María del efectivamente. Fiore. Entonces, Ujú. esa obra está ahí y bueno, por ejemplo, el David de Donatello a mí me parece, o el David de Verrocchio, pero sobre todo el de Donatello, El de es que Donatello, son, sí. son Mm. obras que marcan una época y que marcan un estilo y son obras fundamentales de la historia del arte. Y luego están, bueno, pues las obras de Gian Bologna también y hay obras, vamos, que es que hay que verlas sí o sí, ¿no? Una vez en la vida. Sí. Yo un museo que no sé si es fundamental o no, pero que a mí me gustó visitar, eh, a ver, porque podríamos decir muchos. A ver, te puedo decir, pues efectivamente podemos entrar desde el Louvre, pasando por el British, el Prado, el Guggenheim, el Museo de Bellas Artes de Bilbao. Hay muchísimos museos y en cada ciudad que creo que son recomendables, bueno, recomendables. Para nosotros es obligatorio, pero para el general, el número general de los mortales, recomendables de visitar. Pero un museo que a mí me llamó mucho la atención y me gustó fue el Museo Rodin de París. Y eso que lo tuve que ver bastante rápido porque yo, pues la verdad que no me aclaré muy bien con los horarios y lo vimos un poco ya justos, pero me pareció un museo precioso. No es un museo, digo más que nada porque no es el perfil de museo inmenso con muchísima obra. No es un museo que en realidad tampoco te hace o sea, mucha falta el tener mucho tiempo para verlo. Evidentemente, probablemente igual más que el que estuve yo sí. De hecho, yo cuando vuelva a París probablemente volveré. Pero me pareció un museo muy agradable de ver. Lo que dices tú, fundamental para conocer quizás a uno de los artistas a nivel escultóricos más importantes que tenemos de la edad contemporánea. Y además muy vinculado con lo que tú has comentado, porque Rodin no sería Rodin sin Miguel Ángel.
Por lo mm, tanto, para entender perfectamente también el por qué Rodin hace el pensador como lo hace, por qué no finaliza las obras, que eso tiene que ver efectivamente con la influencia tan fuerte que tiene de la no finalización de los esclavos de Miguel Ángel. Entonces, creo que es un museo fundamental para entender a Rodin, para entender la escultura y la apertura a la nueva escultura que hace él, y Clamic Claudel, evidentemente. Y no sé, me pareció un museo que quizás no es el que todo el mundo va a visitar, porque tengo clarísimo que todo el mundo que va a París va a visitar el Louvre, eso lo tengo mm. clarísimo, incluso el Orsay, el Pompidou, o sea, sé que hay muchos museos pero quizás el Rodin no se le pasa a todo el mundo por la cabeza ir a visitarlo. Yo creo que los dos hemos tirado un poco hacia lo mismo, ¿no? Pero es que si te fijas, hay una cosa que tienen en común también los dos, que es que son museos que no están saturados de obra. Y creo que No. es una experiencia mucho más gratificante ver Mm. museos o ver espacios con obra más seleccionada, igual que no haya tanto, porque si no al final sales con síndrome de Stendhal, sales borracho de Totalmente. arte. O vas a un museo a ver unas obras determinadas, pero normalmente lo que le pasa a mucha gente es que cuando va a uno de estos grandes museos que has mencionado antes, pues al final va a intentar aprovechar el tiempo, venga, pues voy a esta sala que está no sé quién, voy a esta otra, qué tal. Eso Entonces, es. al Ujú. final te saturas, te estresas casi, ¿no? Y Mm. en este tipo de museos yo creo que disfrutas más de lo que es la obra que está expuesta. Sí, sí, y ya te digo que en mi caso, como digo, no pude estar todo el tiempo que me hubiese gustado, pero tampoco creas que hubiese estado muchísimo tiempo más. Y eso creo que es importante también, lo que estás diciendo tú, que el tiempo que estés, sea el que sea un tiempo realmente en el que haya una conexión con lo que estás viendo, que no sea casi casi como el Monopoly de ir tachando, ¿no? He visto esta obra, he visto esta obra, he visto esta obra, he visto esta obra, ala, me marcho. No, sino, Es que cuando la gente hace eso, realmente lo que hace es ir a identificar lo que dices, casi con la lista, las mm, obras que ya conoce y va a verlas como para decir, ya he estado ahí, ¿no? Como ya la he eso visto, es, pero no dialoga con la obra. Por eso es, no ejemplo, hay esa la, conexión. la iniciativa del Museo del Prado de no permitir fotografiar las obras, a mí me Mm. parece magnífica, porque al final no estás pendiente de ir a las meninas a hacer la foto e ir al siguiente, no. Ya vas y vas por lo menos con los sentidos más abiertos, ¿no? Sí, sí, sí. Y luego tienes en la web del Museo del Prado unas fotografías que no las Ujú. vas a hacer nunca tú en el museo, claro. El problema es que no sales tú en la foto, que hay mucha gente que, claro, lo que le gusta un poco es el tema ese, ¿no? El Era hacer así, selfie ¿no? con la obra, ¿no? Pero yo creo que lo que dices, ¿no? Esa relación con la obra se consigue mucho más de esta manera. Sí. Y a mí me parece importantísimo lo que dices. Es mejor ver 15, 20 obras bien Mm. que ver todo el museo, porque al final no has visto nada, has podido identificar las obras. Ah, he pasado por esta y por esta, Sí. pero realmente no has dialogado con ellas y para mí me parece fundamental el diálogo con la obra de arte, acercarte, alejarte, mirar cómo ha realizado la obra el artista, ¿no? A veces sí que es verdad que es complicado, yo creo que incluso para nosotros mismos, Mm, como historiadores me refiero, porque muchas veces viajas a lugares que no sabes si vas a volver a viajar mm, nunca más. O sea, es decir, mm, pues igual puedes pensar, pues bueno, a París, pues igual sí que puedo permitirme el volver a París, pero yo qué sé, me imagino que igual pues a Nueva York o a, yo qué sé, digo Nueva York por decir un lugar, igual no te puedes permitir ir cada 2 años o cada 3 años, ¿no? Entonces, ahí yo creo que también hay un poco una confrontación entre el ansia por ver todo aquello que a ti, simplemente viéndolo a través de una fotografía, ¿no? Cuando lo has estudiado, cuando lo has visto en un libro, cuando lo que fuese, te ha emocionado e intentar conectar con la realidad de si efectivamente cuando lo ves presente es verdad que te va a seguir emocionando, ¿no? Y dices, mm. ah, pues sí, es como que es una forma de cerciorar que efectivamente aquello que sentiste cuando lo viste en un libro o cuando te lo estaban explicando en clase o cuando lo que fuese o lo ves en un documental, es lo que sigues sintiendo cuando cuando tienes la obra delante, ¿no? Pero claro, es un poco Hombre, contradictorio.
normalmente lo que sientes es mejor, porque la experiencia con la obra en directo no te la Sí, da una fotografía por muy buena claro. que sea, ¿no? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que sí que es verdad que luego hay muchos desengaños, ¿eh? Y eso tiene que ver también, o sea, yo recuerdo siempre, 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 cuando nos explicaron, volvemos otra vez al caso de la Gioconda que hemos hablado al principio del directo, y nos decían, ¿no? Bueno, pues claro, te la ponen en la universidad en clase, ¿no? Y la ves enorme, ¿no? Yo qué sé. Y tú estás ahí, ah, la Gioconda, ¿no? El sfumato y no sé qué y no sé cuántos. Claro, tienes que hacerte totalmente a la idea de que cuando vayas al museo la obra tiene el tamaño que tiene. Y mucha gente dice, uy, esto es... Y claro, es un poco difícil a veces, ¿no? El choque emocional que sientes de lo que tú te imaginas, de lo que tú te creas en la cabeza a partir de una imagen, de un ordenador, vista en un ordenador o en una proyección o en un libro, a cuando la obra la tienes delante. Y yo creo que a veces hay personas, hay momentos en los que de repente tenemos como un desengaño casi como amoroso con ciertas obras. Pero porque, claro, Carlos, evidentemente hemos hecho una imagen ilusoria de ellas. Carlos Venegas ya no hace en clase. Yo me acuerdo que cuando nos ponía la Gioconda, además yo creo que lo hacía el primer día de clase. Llegaba con el proyector, se ponía ahí, calculaba la distancia y lo proyectaba en la pantalla, proyectaba la Gioconda con el tamaño más o menos aproximadamente que tiene en la realidad. Pues no lo Y, recuerdo, la verdad. me acuerdo que nos decía, o sea, en la carrera vais a ver todos los cuadros con el mismo tamaño, que es el de la diapositiva, porque en Ahí mi es. época todavía no había PowerPoint, era con el proyector manual. Pero que sepáis lo que dices, ¿no? Que las obras no tienen este Sí, sí, tamaño, sí. sino... Por eso, yo creo que es el primer desengaño para el que quiere ser el día de mañana, pues historiador o historiadora del arte, es eso, ¿no? Es el que tú, pues durante 4 años, todos los días has estado viendo obras en un mismo formato, pero cuando luego te enfrentas a esa realidad de verlo ante ti, a veces no es fácil. O sea, insisto, es como, yo creo que muchas veces con algunas obras tenemos como una sensación de un amor, o sea, de un enamoramiento, no sé cómo decirlo, o sea, igual, igual soy muy personal yo, también explicándome, pero creo que puedes llegar a tener esa sensación de enamoramiento hacia una obra. No enamoramiento, evidentemente, como puede ser hacia una persona, pero sí ante mitificar la obra, ¿no? Por de quién es, o por cómo es, o por la estética que tiene, o por el tema que trata, o por mil cosas. Y entonces el desengaño en muchas ocasiones puede ser muy fuerte. Y yo lo he tenido en algunas ocasiones, ¿eh? También lo tengo que decir. Que no significa que me haya dejado de gustar la obra. Evidentemente la obra sigue teniendo para mí un valor y una importancia, pero de repente es como que te coloca en tu sitio, ¿no? No sé. Yo, sin embargo, claro, por ejemplo, antes he comentado la experiencia con el Guernica, que fue justo la contraria, ¿no? Que te Claro. imaginabas algo Y luego de te un pasa al revés, formato claro, más sí. pequeño y ves y te Claro, claro, impacta, claro. ¿no? No, con el Guernica, evidentemente. Es lo contrario. Mm. Por eso es tan importante. Mira, ahora se ha abierto un debate que seguro que tú también has oído hablar de él, muy importante sobre la capacidad virtual de los Mm. museos, pues, en las redes sociales, en las páginas web, etcétera, y sobre la importancia que también a día de hoy va a volver a tener la conexión con la obra en directo, ¿no? El hecho de ir a un museo y ponerte delante de la obra, ¿no? Y está habiendo mucho debate por eso, ¿no? Porque pues saber cómo esa reincorporación con la apertura de los museos, esa reincorporación del visitante, pues más o menos cómo va a ser, si por el hecho de que haya habido, pues hayan tenido repercusión virtual, pues igual pueda contrarrestar en la visita del museo. Yo creo que no es comparable. No, Esa es o mi sea, al opinión. final la experiencia del museo es lo que estábamos comentando. Por muy buena que quiera ser una experiencia virtual, no deja de ser eso, virtual. Virtual, eso es. Para mí, de hecho, es fundamental. Yo siempre a las alumnas, que bueno, aprovecho para saludar a Rosa, que nos ha saludado también, Sí, la acabo de ver, e- sí. ella sabe que
para mí es súper importante sacarles a ver la obra en directo, porque al Ya somos final, dos. como realmente aprecias la obra, es enfrentándote a ella, dialogando con ella. Por muy buena imagen que tengas, nunca va a ser la misma experiencia que sientes cuando estás delante de la obra. Que son complementarias, pero no necesariamente tiene, una rechaza a la otra o una niega a la otra, ¿no? Sí, yo creo que un poco lo que estábamos diciendo, ¿no? Que la experiencia en el museo al final es insustituible, es el contacto real con la obra, ¿no? Sí, sí. Yo ya comento que, bueno, primero creo que es totalmente de aplaudir el esfuerzo que el mundo de la cultura ha estado haciendo y está haciendo para con la sociedad. O sea, para mí creo que, vamos, que es algo que hay que reconocer porque, bueno, hubiese sido muchísimo más duro esto, ya lo está siendo aún así, pero sin pues toda la cantidad de opciones que hemos tenido por parte pues, de museos, de galerías, de artistas, de bueno, conciertos, de obras de teatro, bueno, pues todo lo que hemos podido disfrutar. Y creo que es importante pues dejar claro, bueno, por lo menos yo aplaudo totalmente todas estas iniciativas que se han realizado. Y si te Sí, parece, seguimos a la siguiente pregunta. ¿Tienes alguna cosa sí, más que lo contar? único, nada, sin más en relación con esto, que al final, de alguna manera, la cultura nos ha salvado también, ¿no? Nos ha ayudado pues a sobrellevar mejor todo lo que es el tema del confinamiento. Yo creo que Entonces, sí. yo creo que hay que valorar también esto. Sí, sí, totalmente. Totalmente. Justamente ayer hice una story que, bueno, voy a intentar los días, pues bueno, estos venideros, hoy también lo estaba haciendo. Hice una story en la que hablé un poco, pues, de la cultura ha estado presente durante esta cuarentena durísima. Pues creo que ahora también por nuestra parte, por parte de todos, no hablo solo de la gente que nos dediquemos a la cultura, sino por parte de la sociedad, creo que también la cultura merece no solo un reconocimiento, sino que ahora que se están abriendo de nuevo, pues las galerías, los museos, los centros de interpretación, poco a poco se va a ir abriendo, pues bueno, todo lo que tiene que ver con el mundo de la cultura, el que de alguna manera, pues se le pueda devolver, ¿no? De una forma u otra, evidentemente basándonos en todas las normas de seguridad y que tiene que ver con el número de personas que pueden entrar o no, o cómo haya que entrar a los sitios, que eso va a ser parte de nuestra vida, por lo menos de momento. Pero sí, creo que, por eso lo estoy haciendo, ¿no? Pues poniendo todas las fechas de todos los museos, galerías, así que voy viendo, que van teniendo fecha de apertura, pues para fomentar el que también la gente pues se acerque. Por cierto, y aprovecho para decir que si tanto tú, Hugo, como cualquier persona que me esté viendo, sabéis de algún espacio artístico en general o cultural que vaya a abrir próximamente, pues que si queréis me podéis mandar un directo para que yo lo comparta, ¿vale? O sea, eso está ahí y cuando me lo mandéis, pues yo lo comparto evidentemente, para que cuanto más gente lo vea, pues muchísimo mejor. De momento va a ser provincial, pero bueno, como sabemos que pues nos puede ver gente de todos los sitios, pues que tengan esas opciones. ¿Qué obra en la que aparecen personajes feos te parece más bella? Vale. Creo que es una que es muy típica, ¿vale? Que es el Jardín de las Delicias. Sí, el Bosco, clarísimamente. Sí. Es una genialidad. Es que sé que suena a topicazo porque se han hecho mil estudios sobre el Bosco, sobre sus obras, sobre qué es lo que le ha llevado a hacer esas composiciones o no, pero es que es una genialidad. Es una genialidad de obra. Y creo que es una obra tan sumamente compleja por el número de personajes que se evidencian dentro de la composición, por la propia composición en sí misma, por cómo está trabajada, por el pensamiento que hay dentro de la obra, por todo. Es que en realidad, un poco por todo, que yo creo que siempre que vas a verla, descubres algo nuevo. O sea, un detalle nuevo, un elemento que no te habías fijado, algo que dices, "Buah, es que esto es una genialidad". Es que tenemos que pensar hasta el nivel de detalle que llega este artista, ¿no? Es decir, y cómo de reflexionada tenía que tener
la composición para llegar a ese nivel de detalle y de número de personajes, todos ellos generando una tensión, pero a la vez una armonía, ¿no? Porque es una obra que en realidad dentro de toda la tensión que se genera y que se aprecia en ella hay muchísima armonía, ¿no? No sé, yo diría Yo, esa. yo me voy a decantar por otra. Estuve pensando también en el Jardín de las Delicias, pero creo que hay otras y luego al final tuve también otras ahí que estuve pensando en ellas, pero me voy a decantar por otra que no es, digamos, un arte mayor, sino que va a ser un grabado, una Ajá. estampa, mejor dicho, Ujú. de Alberto Durero, que Ah, pero es bueno, bueno, bueno. eh, la de El Caballero, el Diablo y la Muerte. Oh, es una pasada. Sí, Mm. sí, 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 sí. Guau, impresionante. Es Ujú. una obra preciosa y que, bueno, realmente hay personajes muy feos en esa obra, Sí, ¿no? sí, 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 sí. Y, y es una obra bueno, que lo que dices, ¿no? El nivel de detallismo también, pues bueno, es un poco este cariz que tiene también la pintura centroeuropea, ¿no? Mm. Tanto de flamenca en el caso del Bosco como alemana en el caso de Durero, ¿no? Que es, Sí, Bruegel también, o sea, es que por ejemplo, ese es sí, ¿no? un... Sí, 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 yo, fíjate, estaba entre el Bosco y Bruegel. Y digo, no, yo creo que va a ser el Jardín de las Delicias, pero sí, Bruegel igualmente, yo creo que podríamos tenerlo también como idea de feísmo, si se puede llamar así, pero a la vez como armonía, ¿no? Es que no sé, no sabría muy bien cómo poder, porque parece que no tiene, que cuando hablas, pero yo creo que es una cuestión también que tiene que ver con la idea que tenemos de lo feo y de lo bonito o de la belleza y la ausencia de ella, ¿no? Que eso tiene, bueno, podríamos estar aquí divagando sobre el tema y hablando de los griegos y hasta qué punto nos ha influido la idea de belleza, el concepto de belleza eh, grecorromano, sobre todo griego. Pero sí, yo también, lo otro que tenía en mente era Bruegel, sí, sí, junto con el Bosco. Y sí, efectivamente los centroeuropeos, yo creo que además prácticamente del mismo momento y el mismo contexto, tienden a hacer una obra con ese feísmo armonioso, ¿no? Hombre, luego estoy pensando otro que también realiza pinturas con personajes feos, es Goya. Goya también, claro, sí. Goya, desde los retratos oficiales de los Borbones, que no destacan precisamente por su belleza, ¿no? Hasta las pinturas negras, sobre todo, ¿no? Que hay unos Mm, personajes, pues los viejos sorbiendo sopa, por ejemplo, ¿no? sí, Que sí. es una obra que es lo que dices, los personajes son El casi aquelarre también. cadavéricos, ¿no? Sí, cualquiera de las pinturas Sí, 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 negras. cualquiera de las pinturas negras, Y efectivamente. son unas obras que a pesar de ello sí que producen una inquietud, pero lo que dices, ¿no? Son pinturas que tienen ahí como cierta belleza pues, en la forma de estar pintadas, en la composición, en esa Ujú. armonía que comentabas un poco también del Bosco, ¿no? Ujú. Sí, sí, es que yo creo que muchas veces es como que en general entendemos que si algo es feo no es armónico y yo creo que no tiene por qué ser así. O sea, algo es feo, me refiero. Feo, insisto, en base a las ideas griegas de lo que es lo feo y lo bonito y lo feo, o lo bello y lo feo, ¿no? Que evidentemente nos regimos en base a ellas, evidentemente todavía en el siglo No XXI estoy de muchas. acuerdo contigo, ¿eh? Yo creo que sí, yo creo que en muchas cosas nos regimos No, 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 todavía. no. En muchas cosas sí, pero por ejemplo, en el canon de la mujer, no. No, no, ahí no, evidentemente no. Pero en tanto en cuanto al equilibrio, o sea, a lo que entendemos Sí, que es eso bello por sí. equilibrado y bueno, pues por rítmico, por muchas cosas, yo creo que todavía seguimos en las mismas, que evidentemente tiene que ver con el origen de nuestra civilización. O sea, es que no digo que sea ni bueno ni malo, digo que todavía en cierto modo pues seguimos vinculados a ello, ¿no? Claro, es Y que luego hay otra pregunta que ya la contestaré cuando toque, pero es que
está totalmente relacionado con lo que estamos diciendo ahora. Vale, pues vamos a ella. Me toca a mí, ¿verdad? Sí, Luego has contestado más o menos, yo creo que los dos, pero la voy a realizar, ¿vale? ¿Arte figurativo o abstracto? bueno, pues depende. Yo es que soy muy de arquitectura. Bueno, esto es otra pregunta que había por ahí también, Sí. pero a mí no es la arquitectura, no es la que más me gusta, pero me gusta mucho. Entonces, la arquitectura por definición es abstracta. Mm. Entonces, pues bueno, en ese sentido me gusta la abstracción, pero también, pues la obra de Oteiza, por ejemplo, o de Chillida, que son abstractos, Ujú. me encanta. Entonces, aunque sea más de pintura figurativa, o sea, si es pintura, en pintura sí que soy, pero bueno, sí, en pintura podría decir que más figurativo, pero luego en el resto de las artes pues también me gusta la abstracción, ¿no? Sí. Incluso en pintura hay obras abstractas que me gustan. Mondrian, bueno, mira, ya que estamos por aquí, Ujú. bueno, no sé si se ve, Sí. es mi tarjeta de visita y es Mondrian, o sea, Mismo, con Adrián, eso, sí. lo que quiero decir es que, aunque me quede con pintura figurativa, pero la abstracción también me gusta indudablemente. Y Sí. en tu caso, Yo un poco al revés. A mí, yo creo que vuelvo otra vez a lo emocional, ¿vale? Y hago una reflexión. Es muy difícil saber si te gusta más la abstracción o la figuración, por lo que decimos, ¿no? Porque a los que les gusta el arte, nos gusta el arte. Eso ya lo hemos dicho antes también. En cuanto a lo emocional, libre un poco de elementos que te puedan llevar a un concepto concreto, creo que la abstracción es más, puede hacerle al espectador más libre. Me explico. Tú ves una obra de un artista abstracto, me da igual quién, antes hemos hablado de Rothko, pero podemos hablar de cualquier otro, Mondrian, por ejemplo, efectivamente, o cualquier otro, ¿vale? Y la obra es abierta totalmente. Es decir, muchas veces la gente cuando va a ver una obra, cuando ve una obra abstracta, la pregunta que nos suelen hacer a gente como tú y como yo es, ¿y qué significa esto? Y muchas veces quizás también la respuesta podría ser, vale, ¿y qué significa esto para ti? Es decir, evidentemente que hay una explicación detrás de lo que, una explicación técnica y una explicación filosófica y una explicación muy amplia en torno a qué significa esa obra. Pero sí que es verdad que hay una parte emocional de vinculación directa y universal, que para mí esto es el punto que creo que tiene la abstracción, que no tiene la figuración, ese hecho de que cualquier persona que se enfrente a una obra abstracta habitualmente va a ser mucho más libre para vincularse a ella que con una figurativa. ¿Me lo explico? que pasa, Porque yo tiene que ver creo mucho que con la cultura, o pero sea, con el cómo está concebida mm, esa obra. ahí no sé si estoy del todo de acuerdo contigo, porque creo que tanto en la figuración como en la abstracción necesitas conocer el trasfondo de esa obra. Es decir, Sí, 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 por supuesto. tú ante una obra de Oteiza, si no conoces realmente la teoría del vacío de Oteiza, seguramente no te diga lo mismo que, o sea, Sí, o sí, a ver, blanco sobre blanco de Malevich, por ejemplo, ¿no? Que sí, está muy estoy de acuerdo, vinculado estoy de con esto, acuerdo. ¿no? Estoy de acuerdo, efectivamente, que si no sabes, si no entiendes la metafísica, por eso antes he hecho la reflexión de que evidentemente hay una respuesta. Mm. Pero sí que es verdad que, insisto, no es tanto el hecho de que tú puedas hablarle o no a la persona o la persona que lo ve pueda saber o no, efectivamente, que es el suprematismo o en qué base en qué base se sustenta el suprematismo o en qué base se sustenta, me da igual. Antes hemos hablado del expresionismo abstracto norteamericano, Mm. como el hecho el impacto directo cuando estás viendo la obra. Es decir, tú, por ejemplo, ves
Voy a ponerte un ejemplo para ver si me explico mejor, ¿vale? Tú ves, antes hemos estado hablando por teléfono y yo os he estado hablando de la Virgen de las Rocas, ¿te acuerdas? Sí, Vale, pues te voy a poner ese ejemplo y, bueno, a todos los que estamos aquí os voy a poner ese ejemplo. Tú te pones delante de la Virgen de las Rocas y quizás desde el punto de vista de la cultura occidental es fácil, entre comillas, y bueno, aquí habría mucho que decir, para entender lo que es una virgen, o quién es la virgen, o qué contexto tenía la virgen, o a qué hace referencia la virgen. Pero ahora pongámonos en el caso de que el que vaya a ver la Virgen de las Rocas sea, pues yo qué sé, eh, un tailandés, un indio, un japonés, ¿vale? Que evidentemente puede tener conocimientos totales de lo que es el cristianismo, de entender quién es Leonardo, de qué es el Renacimiento, evidentemente, ¿vale? No voy a entrar ahí. Pero si hablamos desde el punto de vista de vinculación, creo, y es una opinión personal, totalmente personal, creo que la cercanía o el impacto que puedes recibir por parte de la obra es mucho más abierto en el caso de la abstracción y mucho más cerrado en el caso de la figuración. Como yo si me voy ahora pues, a Tailandia, como te contaba antes, y me pongo delante pues, de obras pues, del budismo, del hinduismo, evidentemente que voy a apreciar ese arte y me va a interesar y puedo estar formándome previamente a que vaya a verlo, pero evidentemente tengo muchas más trabas. sí, pero por ejemplo en una ¿Me entiendes a qué me Madonna, refiero? ¿no? En el caso de la Virgen de las Rocas, os voy a poner un caso todavía más concreto. Las Ujú. Madonas de Rafael, yo creo que, aunque lo que se representa ahí es la Virgen, pero Ujú. creo que la idea que hay detrás de esas Madonas trasciende más allá de lo que es la propia imagen de la Virgen, sí, es la plasmación de la belleza ideal también, ¿no? Sí, 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 por eso Entonces digo yo que creo que en ese sentido también puede conectar con una persona de otras culturas, ¿no? sí, 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 a ver, es que yo creo que Sí, te he igual, entendido, ¿eh? Es un claro, poco claro, por o sea, poner un poco... sí, 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 no, no, por ponerme sal a la cosa. Sí, 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 o sea, efectivamente, que conexión también puedo tener yo, efectivamente, cuando veo al Buda de Oro o yo qué sé. Evidentemente que tienes una conexión, pero me refiero que la libertad, esa que te da amplia la abstracción, creo que la figuración en muchas ocasiones pues no la tienes tanta, que no es ni bueno ni malo ni nada, ¿eh? O sea, y a mí me encanta la figuración también, pero es un poco, o sea, en la defensa, como tú has defendido la figuración, pues un poco en la defensa de lo que quizás puede aportar la abstracción, ¿no? Lo que pasa que también, y lo tengo que decir, es que creo que la sociedad en general estamos muy acostumbrados a que todo lo que nos rodea sea figurativo. Y las ideas las asociamos a un icono, a una imagen, a un elemento objetual. Entonces, es muy complejo, y ahí es donde viene el problema habitualmente con la abstracción, es muy complejo para muchas personas el poder hacer la ruptura entre idea y creación, en el sentido de que yo pienso en el amor y el amor es abstracto, pero siempre intentamos identificar el amor, pues yo qué sé, pongámosle con un corazón, con un lo que sea. Sin embargo, es una emoción. O sea, no sé cómo decirte, ¿la tristeza es figurativa? No. ¿La alegría es figurativa? No. Entonces, son emociones abstractas que pueden verse mucho mejor reflejadas en una obra que a su vez sea abstracta. Lo que pasa es que vuelvas otra vez a la civilización, a los griegos, ¿no? Podríamos hablar de la famosa silla y todo lo de la silla, de la silla, de la silla, y si la silla eso no es, ¿no? En la filosofía, el neoplatonismo, aquí hay mucho para hablar, que no vamos a entrar porque no terminamos sino hoy. Pero vuelvo a lo mismo, ¿no? O sea, es curioso, cuanto menos. Ahora viene la pregunta además que voy a conectar un poco con lo que estábamos hablando. Vale. ¿Qué obra te parece más influyente en la historia del arte posterior? Creo que una que es muy influyente.
o unas, no voy a decir una obra en concreto, voy a decir un artista, ¿vale? Que creo que es muy influyente, es Velázquez. Velázquez es tremendamente influyente. O sea, y no voy a decir una obra porque sería absurdo. O sea, podría decir de Las Meninas, vale, sí. Pues volvemos otra vez al diálogo que casi siempre se suele hacer en torno a Velázquez, ¿no? Pero no, creo que va más allá. La técnica de Velázquez. No voy a hablar de una obra, voy a hablar de la técnica de Velázquez. O sea, Puedes la hablar importancia de que una tiene. obra, puedes hablar de la tarde o del mediodía, por ejemplo, la técnica de Velázquez que está anticipando al impresionismo, ¿no? Ahí voy, a eso me refiero. O, por Ujú. ejemplo, cómo impacta en Manet especialmente, pero en otros pintores posteriores también, pues el tipo de espacio, ¿no?, en el que se desarrolla la obra de Velázquez, sí, desde Mira, luego que es muy recuerdo bueno. una obra que estuvo en el Guggenheim, en una exposición que hubo, si no recuerdo mal, sobre el Kusturisis Museum de Viena, que era una obra de Velázquez que era la Infanta Margarita. Mm. Y tenía una flor en la mano, creo recordar que era en la mano, no quiero meter la pata, pero juraría que era en la mano, y impresionante. O sea, es que era la técnica del impresionismo. Es que Es si que, es que es, es que es increíble. ves un detalle de esa obra descontextualizado, o sea, si te ponen en el ordenador un detalle de esa flor, Ujú. dices que es una bailarina de Degas, Es que viendo solo ese detalle. por eso decía que podríamos hablar evidentemente de las meninas, pero creo que estaríamos siendo injustos porque Mm. a mí ya te digo, o sea, ese detalle, fíjate, para mí marcó un antes y un después a la hora de entender muchas cosas en el arte, ¿eh? Y es un detalle que igual alguien dice, joder, pues no, pero es que la flor esa, el ver cómo estaba hecha, dije, ostras, es que estamos hablando de que han pasado prácticamente 3 siglos para cuando los impresionistas volvieron otra vez y es que en realidad tampoco a día de hoy, evidentemente con la perspectiva que tenemos a día de hoy, tampoco fue algo novedoso porque ya lo había hecho Velázquez, ¿no? Mm. A ver, que luego hay muchas otras cosas, ¿eh? No vamos a ser reduccionistas con el Sí, impresionismo, pero me refiero a lo efectivamente. técnico, ¿no? Sí, 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 no voy a ser reduccionista. Pero me refiero en el concepto de la pincelada, concretamente, ¿eh? Entonces Totalmente de dices, acuerdo wow, contigo. Mm. ¿no? Por eso diría que quizás Velázquez es un gran, bueno, Goya también podríamos decirlo, Caravaggio, o sea, Caravaggio me parece bueno, que marcó un antes y un después totalmente en la pintura. Hay muchos, es que hay muchos, Bueno, pero sí. Caravaggio no solo en la pintura, en Bueno, el no, yo no tengo cine, mucho por gesto, sí. ejemplo, si has visto La Pasión de Mel Gibson, la escenografía son como cuadros de Caravaggio en movimiento, es una Y pasada. Viola, la obra de Bill Viola, que es espectacular, por cierto, sí, no sé, supongo que muchos lo conocéis, otros igual no, Yo pero lo a mí, conozco. pues, bueno, es un artista contemporáneo, hace fotografía y hace también videoarte y tiene mucha influencia de los artistas del Renacimiento y del Barroco, no solo de ellos, pero de muchos de ellos. Y bueno, os diría que si tenéis un momento le busquéis horas de él porque os va a alucinar. O sea, a mí me dejó prendada, sinceramente. Eh, bueno, la influencia que tiene de Caravaggio es brutal. Parece mentira, ¿no? O sea, estamos hablando de Caravaggio y estamos hablando de un artista del siglo XXI. Pero ¿cómo se puede hacer obra contemporánea con influencias todavía pues de la edad moderna, ¿no? Y eso Bueno, habla hasta qué a, punto es importante. a Picasso no se le puede entender sin Velázquez y sin Rubens. Totalmente. O sea que Me preguntan, a ver si lo recuerdo bien, ¿eh? No quiero decirlo mal. Creo que es Bill y Viola. Creo que se escribe así, ¿eh? Si me he equivocado, pues lo siento, pero creo que es así. Estoy dudando si lleva una L o dos Ls, perdonadme. bueno, para mí la obra que más ha influido en la historia del arte posterior es el Partenón, sin Ah, ninguna uff, duda. también. Porque
es que todavía la arquitectura actual sigue teniendo presente el Partenón. O sea, es Sí, algo que totalmente. Sí, no sí, sí, se el puede Partenón, entender, no clarísimamente. se puede entender la Bauhaus sin el Partenón. O sea Totalmente. que, La, y la arquitectura racionalista tampoco. claro, es que es, yo creo, una obra que marca un poco lo que estás diciendo, el canon de belleza y de proporciones europeo occidental o occidental, porque en Estados Unidos también influye muchísimo, Muchísimo. y bueno, en América en general también Mm, influye muchísimo la arquitectura del Partenón, la arquitectura griega. O sea que mm. es como un poco el gran referente arquitectónico, pues las proporciones, las formas, es algo que sí que es un lenguaje universal, casi Mm, podríamos decir, ¿no? totalmente. Y al final lo que comentabas, como todavía a día de hoy está el mundo griego tan presente en el arte y en la cultura en general, En nuestra vida, porque en nuestra vida eso en es. general. O sea, hasta un punto, es que, yo qué sé, el número áureo. Parece, alguien igual dice, no sé, no sé de qué me estás hablando. Bueno, pues el tamaño que tiene tu DNI, tu tarjeta de crédito. Hoy, ahora, vas a tu cartera, eso es el número áureo. O sea, la cultura grecorromana es nuestra, es parte, o sea, es parte de nosotros, ¿no? Es parte, o sea, bueno, de nosotros, de la cultura occidental. O sea, por eso es tan importante, yo creo, también entender por qué somos como somos, ¿no? Pero bueno, o sea, ahí entraríamos en filosofía. Que no se puede desvincular del arte tampoco. En absoluto. Mira, es un tema que no está en las preguntas, pero me parece súper interesante. Creo que es un error de los planes de estudios el que estudiemos las cosas a nivel, sobre todo, de bachillerato tan desordenadas. De repente un Sí, año estás dando filosofía griega, el año siguiente ves arte griego y el siguiente historia griega. O sea, sí, yo creo que lo ideal sería ver todas las humanidades, digamos, en literatura, paralelo. filosofía, historia, historia del arte, todo en paralelo y hacer Sí. una visión global de lo que era la cultura de una época. Sí que había en primero de BUP una asignatura que era historia de las civilizaciones o algo así, que de alguna manera tenía ese referente, pero tampoco era esa idea, porque luego eso, iba saltando en segundo de bachillerato, veías otros temas, luego la Sí, historia del sí. arte como tal, era un poco más Eh, complejo. que, mira, una que estoy totalmente de acuerdo además. Casualmente los cursos que suelo dar yo durante el año hacemos módulos, es decir, se da paralelo pues mis clases de historia del arte con unas clases de filosofía y historia. E intentamos ir a la par Es para que al final eso es lo enriquecedor. ahí está. A ver, hay veces que es difícil escapar, pues porque hay momentos en los que igual se carga mucho más, porque pues hay mucho de qué decir, o al revés, ¿no? O la filosofía depende de quién estés hablando, la historia depende de cuántas cosas has sucedido, depende en qué zona, o en qué país o en qué lugar. Pero sí, sí que, y creo que lo que dices tú, te abre un abanico de posibilidades de comprensión muchísimo mayores. Que la, creo que fue en el tercer o en cuarto de la ESO, que lo único que recuerdo es que dimos los impresionistas y nos lo dieron dentro del libro de historia. O sea, era como un así en una esquina que eran los impresionistas. Y te venían ahí los nombres, además, bueno, súper reduccionista, porque bueno, son los cuatro que siempre se suelen contar, que es un reduccionismo total, pero es lo único que dimos de arte, y entonces dices, totalmente fuera de contexto, o sea, de las artes mayores, o lo que se llama las artes mayores, ¿cuál es con la que más disfrutas? Bueno, yo soy de escultura fundamentalmente. Además es como la hermana pobre de las tres, ¿no? Es siempre la gente, lo primero, llega a mis cursos de historia del arte y no sé por qué
la mayoría de entrada piensan que vamos a ver pintura. A mí también me ha pasado. Sí, 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 a mí también me pasa. O sea, la pintura es, a mí sin embargo es la que menos me gusta de las tres. Me gusta muchísimo la escultura. Miguel Ángel ya ha dicho que es mi artista favorito. Me encanta Bernini, que tiene también la doble faceta de escultor y de arquitecto. Y la escultura es que me apasiona, vamos. Compartimos todo, porque a mí me encanta. Y luego la arquitectura. A mí, pues eso, el poder ver una obra de arte con una utilidad además, ¿no? Y bueno, el poder entrar en ella, pues también te da como un plus, ¿no? Y vamos, a mí es que eso, pararme ante la cúpula de Brunelleschi o la sensación, hablando de sensaciones, de cuando hablábamos de las obras que más nos impactaban, a mí me impactó muchísimo atravesar los propileos y ver el Partenón. O sea, esa tridimensionalidad que te da la arquitectura, que también te la da la escultura a la vez, sí. Pues eso, por ejemplo, el poder rodear el beso de Rodin y casi ver el movimiento, ¿no? De cómo se están besando esos amantes, o sea, eso lo puedes hacer con arquitectura. Una pintura no te da nunca eso, ¿no? Y no sé, Una cosa que yo creo, y además que bueno, esto igual queda un poco también como muy academicista, vamos a decir, pero una de las cosas que suelen decir antes de la arquitectura, que estoy de acuerdo contigo, es que la arquitectura aporta la cuarta dimensión. Es decir, la pintura serían 2 dimensiones, la escultura 3 dimensiones y la escultura 4 dimensiones. Puedes atravesarla, ¿no? Puedes meterte dentro de la pintura. Es un poco, sí, lo que comentaba, ¿no? Sí, es como que es un plus, ¿no? Que sin menospreciar a ninguna de ellas. Yo te puedo decir que mucho que entro al Guggenheim, para mí, siempre, cada día, es una experiencia. Cada día. Alguien igual me dice, exagerada. Bueno, soy exagerada. Pero para mí, es una experiencia. De verdad. O sea, siempre descubres algo. Siempre. No sé. Para mí es una. Bueno, yo creo que a nivel arquitectónico, una de las mayores joyas que sé que podemos tener. Pero de verdad es una experiencia. Entrar en una arquitectura de ese nivel. Sí. Pero bueno, lo que dices tú, lo que dices ¿no? Yo, por ejemplo, comentaba antes el viaje que hice a Nápoles, que justamente para los que no estabais, hemos estado hablando antes del directo, Hugo y yo, y hemos estado hablando por viajes de arte y así, y les comentaba un viaje que hice a Nápoles y fui a Paestum, o sea, poder entrar dentro de los templos en Paestum, es que es una experiencia, es inolvidable. O sea, es inolvidable. O sea, el poder andar en el interior, porque muchas veces efectivamente, ¿qué nos pasa? Vemos el Partenón y a mí siempre se me queda esa tiene un porqué, pero que no puedas acceder al interior, ¿no? Pero bueno, los griegos tampoco entraban a los templos, no, claro. Era la casa del dios. Sí, entraba. Pero en cuanto a entrar, por ejemplo, la experiencia de entrar a una catedral gótica o a una iglesia románica, es que... Sí. Yo qué sé, a mí, la Catedral de León, es que... Sí. No sé cómo decir. Pero bueno, la Sagrada Familia, que, o sea, es lo que te digo, la cuarta dimensión también. Exactamente. Es ese hecho de que la obra, que tú seas parte de la obra, porque evidentemente la obra en sí no es nada, en cualquier caso, En cualquier caso. Pintura, escultura, arquitectura. Alguien que la esté disfrutando delante no tiene ningún sentido. Pero la arquitectura, sobre todo, necesita que tú transites por ella para que tenga un sentido real. No sé. Qué profunda me estoy poniendo, por Dios. ¿No has concretado cuál es la que más te gusta? Creo que igual que tú, o sea, a ver, la arquitectura, probablemente la arquitectura, sí.
como experiencia global, ¿eh? Por lo que he comentado, por el hecho de sentirte parte de ella. Sí, 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 probablemente sí. Lo que pasa es que luego esto es un poco, volvemos otra vez ¿no? Un poco reduccionista, porque probablemente casi todos los sitios en los que hablas de arquitectura, hablas de pintura y hablas de escultura. O sea, me da igual una catedral que un museo que yo qué sé, es que hablas de que probablemente haya algo más que propiamente la arquitectura, que una pintura mural, sea una vidriera, ¿no? Al final, no sé, Totalmente de punta. acuerdo. Entonces, pues bueno, pero sí, probablemente como experiencia global, la arquitectura. Sí. ¿Qué obra próxima a tu casa visitas frecuentemente y no te cansas de mirar? Ay, esta sabes tú cuál es. El puente colgante, el puente Vizcaya, por supuesto. Por supuesto. Invito a todo el mundo que no lo haya visto que venga a verlo. Sí, totalmente. Es es otra experiencia. Y, a ver, alguien puede decir, claro, es que te pilla de muy cerca, es que no, no, es una experiencia. Bueno, hay que decir que los niños y las niñas de Portugalete y de Guecho hemos nacido subiéndonos por los tirantes del puente. O sea, desde muy chiquitines, cuando vamos a pasear, pues estábamos por los tirantes del puente. Entonces lo entendemos como nuestro, como parte de nuestro, ¿cómo decirlo?, de nuestra cotidianidad, vamos a decir. Que evidentemente eso Sí, tiene. la experiencia de tocar la obra de arte también, ¿no? Que es Sí, sí. importante también, ¿no? Sí. Por eso es un poco lo que comentaba antes también de la experiencia, ¿no? De que la experiencia sea eh, es lo más importante, yo creo, en cualquier caso, ¿no? Y no me canso, no me canso. Y ver, bueno, últimamente me ha pasado bastante por compartirlo con todas vosotras y vosotros. Ver un atardecer de estos de primavera con el puente y la salida a la hora de fondo es casi religiosa la experiencia. O sea, de verdad, impresionante, recomendable, totalmente recomendable. Y creo que no estoy exagerando. Si hay Es alguien que que porque lo he vivido, pues que me lo diga, pero yo creo que un poco también otra de las cosas que nos ha aportado esta crisis es valorar esas cosas pequeñas o no tan pequeñas que tenemos delante y que muchas veces no reparamos en ellas por la dinámica que sigue la vida, ¿no? El hecho de ver un atardecer, por ejemplo, o un absolutamente. amanecer, o la luz en un determinado momento, o que son cosas, o mirar el cielo, las nubes. En el día a día vamos tan deprisa, ¿no? a los sitios que no nos detenemos, que no disfrutamos realmente de esas pequeñas cosas, Y de tiene esos perfectamente pequeños plazos. hablando antes de tomarte tu tiempo cuando te pones delante de una obra, ¿no? Que no sea como cuando vas Total, al mercado o como cuando vas a, yo qué sé, cualquier otra cosa. No. O sea, yo creo que cuando vas a un museo, es mi opinión, ¿eh? O sea, humilde opinión, tienes que ir con la preparación emocional. Yo digo que es un templo. O sea, yo insisto, gente que me va a decir, joder, esta pasional que exagerada es. Bueno, soy así, no puedo evitar. Pero para mí es un templo. Entonces, igual que cuando vas a cualquier otra acción que te genere una emoción interna, necesitas una preparación, llámale la que quieras. Creo que cuando vas a un museo, a una galería, tienes que ir con cierta conciencia. predisposición igual es la palabra, ¿no? Sí, 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 sí. Que no sea lo que Mira, te dice, no sea esto de que hemos dicho, de los sellos de visto esto. O sea, creo que debería ser algo mucho más profundo. Es mi utopía, soy utópica. Probablemente mucha gente esté diciendo, pues dirán, hija, ¿qué estás diciendo? ¿No? Pero yo es que estoy totalmente de acuerdo contigo. Y mira, esa idea del templo, yo muchas veces he reflexionado sobre ella porque hace unos años, cuando pues esas experiencias que tuve con el Guernica o con Saturno devorando a un hijo que he comentado antes, entonces, pues a mediados de los 80, mediados finales de los 80,
cuando ibas a un museo había respeto, silencio, o sea, era como entrar a un templo realmente. Ahora, para bien o para mal, no lo sé, yo creo que para mal, porque siempre que se pierde el respeto me parece que es Depende. para mal, ¿no? Pero el hecho de ir a un museo y ver a la gente o a determinada gente, pero al final crea mucho bullicio de alguna manera, ¿no? Eh, pues eso, hablando por el móvil o gritando, o sea, no sé, Sí, hay como determinadas... porque rompes, o sea, ya no es, y aparte evidentemente una cuestión de respeto, que es obvio, eh, no sabes hasta qué punto estás perjudicando, o estás no sé, emitiendo una interferencia de la relación que tienes al lado, la que tienes al lado, delante, detrás, donde sea, con la obra. O sea, tu experiencia no solo depende de la situación que ella emocionalmente tenga, sino de lo que le está rodeando en ese mismo momento también. Pero es que es una cosa que es tan sencilla como, por ejemplo, ir al teatro o ir a un concierto. A Mm. nadie se le ocurre hablar por el móvil. No voy a decir al cine porque lo del cine ya también está pasando un poco como en los museos, ¿no? Sí. Pero yo creo que es un poco esa misma idea, ¿no? Una experiencia mejor, lo que estás diciendo, al final es una experiencia pues con ese silencio, con esa idea de templo que has dicho un poco, pero lo que decimos, ¿no? Que es la que se da en un teatro, en una sala de conciertos y que sin embargo en el museo o en el cine como que cuesta más, ¿no? Yo tengo que decir que a mí le sirve, y es lo que yo hago, ¿eh? Yo siempre que voy a un museo, por mi cuenta, ¿eh? Y habitualmente además, a mí a los museos me suele gustar ir sola, ¿eh? Hay gente que le gusta ir en compañía, a mí tampoco me molesta. También puedes interactuar y preguntar y ver qué opina el otro, pero habitualmente me gusta ir bastante sola. Yo siempre voy con música, siempre voy con música. Porque hace que me meta más en mí y en lo que yo quiero. Evidentemente, luego cada uno elige qué música tiene que escuchar en cada momento, ¿no? No es lo mismo ir a ver una exposición. Pero con la música adecuada, que a ti te mueva interiormente, la experiencia a mí realmente me parece espectacular. Sobre todo por lo que dices tú, que te aísla de esas posibles interferencias. Pero bueno, es mi forma de hacerlo. Hay más de ver un museo, tantas personas probablemente. Igual si nos está viendo algún director de museo, que no creo, pero seguro que no le hace mucha gracia lo que estamos comentando, porque al final el que vaya más gente conlleva esas interferencias y yo creo que si en los 80 había menos interferencias era también porque había menos gente, ¿no? En Bueno, gran medida. a ver, yo no creo que vaya tanto hasta el punto, en cierto punto, ¿eh? Con la cantidad, evidentemente, los museos tienen que tener un número máximo, un aforo máximo para que sea confortable visita, o sea, es decir, que no vayamos aquí pegándonos para ver una obra, pero para mí es más lo que estás diciendo tú, cómo se comporta la gente, porque no tendría por qué ser desagradable. O sea, evidentemente, si estás tú solo con la obra, pues ese gloria bendita, ¿qué vas a decir? ¿No? Pero Eso, bueno, ir al Barguelo es una experiencia mística, ¿no? claro, pero por eso digo que eso no es lo habitual, o por lo menos hasta el momento no ha sido lo habitual. Pero que yo no creo que, ya te digo, que vaya a ser tanto eso como el hecho de que el que esté delante o alrededor tuyo, pues que entienda pues bueno, lo que siempre. Pero es que en realidad yo creo que algo que son los museos, son los límites de libertades, ¿no? Al final, de actuación, ¿no? O sea, lo que no me gusta que me hagan a mí, no se lo hagan al contrario, yo casi son cosas. Exacto, exacto. El ¡Oh! respeto se basa en eso, Creo, efectivamente. ¿entiendes? O sea, En mi caso voy a decir el pórtico de San Pedro, el pórtico gótico de la iglesia de San Pedro, pues es que es una obra que tiene, aparte de una calidad escultórica, el hecho de que tenga también
la policromía del apostolado y de la Virgen, que es del siglo XV. Pero bueno, independientemente del periodo, o sea, es una obra que yo estaría viéndola horas y horas, porque tiene un montón de detalles, un montón de cosas, ¿no? Que, bueno, las restauradoras que estuvieron restaurando el pórtico tuvieron que ser unas privilegiadas de poder estar en el andamio cara a cara con las imágenes de ese pórtico, que a mí es que me parece magnífico, ¿no? Sí. También me gusta mucho el de Santa María, pero no es tan accesible, y por el de San Pedro tengo una predilección especial. De todas formas, qué responsabilidad tan grande, ¿verdad? O sea, en el sentido me refiero de restaurar obras tan importantes. Mm. O sea, yo, ostras, no sé si dormiría, si me diesen un proyecto de ese calibre para restaurar, te lo juro. O sea, tienes que estar súper segura de lo que tienes que hacer. Mm. Es importante. Sí. Yo creo que no cualquiera puede enfrentarse a un nivel, ¿eh? Mira, Ana nos comenta el tema de las visitas de los museos con el límite de aforo. Ahora, con toda esta crisis del coronavirus, pues sí que realmente vamos a tener la oportunidad de que cuando vayamos a estos grandes museos, por los límites de seguridad que va a haber de distancias y demás, va a haber un aforo más limitado, Sí. y yo creo que vamos a disfrutar más de la experiencia. Sí, de ahí también comentaba yo antes de por qué estoy compartiendo las aperturas de los museos. Mm. Porque efectivamente, bueno, primero lo he comentado antes, ¿no? Porque creo que es hora de ver a la cultura todo lo que está haciendo y está haciendo todavía de casi 3 meses, y sobre todo porque creo que va a ser una experiencia muy diferente. Mm. Todo lo que implica, Mm. obviamente, pero sí, probablemente incluso museos que conozcas los vas a ver de otra manera. Sí. Mm. Sí. Artista femenina que más te gusta. Pues claro, creo que no va a haber ninguna duda, porque fue reconocida por Miguel Ángel, pues claro, no puede ser otra. Sofonis Banguisola. Me parece una magnífica pintora, de esas que, vamos, por derecho propio merece un sitio importante en los manuales de historia del arte, como otras muchas, pero yo, si tengo que elegir una, pues me quedo con Sofonisba sin duda, ¿no? El detallismo en la pincelada, el cómo hace unos retratos excepcionales, ¿no? Es una retratista. Se nota, yo creo, un poco cómo dentro de esa formación retrató mucho a la gente de su familia, ¿no? Entonces, ese conocimiento psicológico también de las personas que retrataba, pues también yo creo que se plasma muy bien, ¿no? Y bueno, luego también todo el contenido de su obra, ¿no? No solamente desde el punto de vista técnico, que técnicamente es muy buena, sino también, bueno, pues incluso simbólico, ¿no? Cuando representa a sus hermanas jugando al ajedrez, o se representa a sí misma tocando un instrumento musical, con un libro, con instrumento musical, libro y pintando, claro, autorretratándose, pintando, ¿no? Que nos muestra también un poco, pues, esas capacidades, ¿no? de mujeres de su época, ¿no? Quizá olvidadas. Indicación, ¿no? ¿Perdona? Que creo que también que son obras en las que se está reivindicando, o sea, como artista. Sí, claro. Totalmente. Entonces, es un poco a eso a lo que me refería, ¿no? A ese simbolismo también, ¿no? Mujer culta, que pinta, que toca un instrumento musical, que sus hermanas jugando al ajedrez, también nos habla un poco de esa cultura, ¿no? Entonces, me parece una pintora con todo lo que conlleva, pues que tiene que estar sí o sí en los manuales, ¿no? Pues yo voy a la contemporánea otra vez. Para mí, Hannah Hawk, dadaísta,
alemana. Bueno, a mí dentro de la vanguardia histórica el dadaísmo es uno de los movimientos que más me gustan. Bueno, os he comentado antes, ¿no? Es un poco el yin y el yang. En este caso es por lo transgresor que fue, ¿no? Pues eso, Hannah Hobbs, dadaísta, bueno, una rompedora. Además de eso, de las precursoras del fotomontaje y del fotocollage. Puntera a nivel artístico en general, es decir, no únicamente a nivel de lo que tiene que ver con lo que sea la fotografía, la pintura, sino que también relacionado con el diseño, teatro, con el teatro de vanguardia, evidentemente. Bueno, una artista totalmente multidisciplinar, importantísima para la vanguardia y muy, muy considerada dentro de la vanguardia. Luego también, bueno, hay otras muchísimas que me gustan. Esther Ferrer, me encanta como artista actual. Bueno, y otras muchísimas, Niki de Sanfal. Las artistas contemporáneas hay muchas que me apasionan. Me encanta Yoko Ono, que además de ella se podría hablar muchísimo, porque, bueno, es que no quiero entrar porque si no vamos a estar mucho rato. Pero desde mi opinión creo que se la ha tratado muy injustamente. Pero bueno, tendría que hacer una explicación mucho más profunda. Y bueno, sí, varias. Pero sí, por destacar a una podríamos decir a Hannah Hobbs. ¿Qué obra de la historia del arte universal te gustaría contemplar todos los días? No tengo ninguna duda. La Rothko Chapel, clarísimamente. La pena es que está en Houston. Es muy difícil que esto suceda. Pero sí, tiene que ser una experiencia tremenda. Es que además, vuelvo a lo que he comentado antes, creo que es un espacio que es, en cuanto a apreciación del espacio y sensaciones, totalmente universal. A mí me parece que transmite como mucha espiritualidad ese espacio. Wow. Es que puedes ir allí lo mismo a meditar, que a rezar, que a estudiar, que a leer, que a hacer yoga, que simplemente a quedarte a pensar en ti mismo. O sea, tiene que ser una experiencia, bueno, impresionante. Sí, yo creo que sí. Me encanta. Yo creo que si pudiese ir todos los días no me cansaría. Oye, luego igual no, pero desde mi mitificación de la obra, sí. Pues mira, yo una escultura, y en este caso va a ser de Bernini, Apolo y Dafne. Wow, también, sí. Es que es una obra que a mí me parece ese juego de luces y sombras, cómo se transforma Dafne en laurel, ¿no? Ese juego de texturas en la propia Dafne. Y luego todo eso conseguido con el mármol, ¿no? El momento ese de Apolo, ¿no? Que está tocando, que va a tocar a Dafne, ¿no? Mira, aparte del arte me apoya en Rothko. Sí, wow, sí, es impresionante. No, bueno, yo ya te he dicho que Bernini para mí es otro de los artistas, de mis artistas, bueno, favoritos con muchísima diferencia. Claro, ahí has jugado con ventaja con la capilla, porque claro, yo he pensado más para llevármela a mi casa, si yo también la he visto. Vale, pero claro, claro, y tú te llevas la capilla entera a tu casa, ¿no? Claro. Es que la capilla ya sabes que es un pack, es la arquitectura más las obras que tiene dentro. Sí. No se puede disociar la propia capilla de las obras de Rothko. Sí. Bueno, vamos a ir cerrando el directo de hoy porque ahora sí que ya queda un minuto. Nos vemos en el próximo directo y terminaremos con estas preguntas, a ver, y seguiremos dialogando sobre arte. Genial, pues muchísimas gracias, Hugo. Un placer, como siempre. Igualmente. Nos vemos. Gracias a todas y a todos. Nos vemos. Gracias. Buen fin de semana. Hasta luego. Igualmente, hasta luego.